¿Cómo están? Los saludamos de nuevo para compartir con ustedes de los prodigios, señales y maravillas que Dios tiene en su palabra, y que todo aquel que se somete puede recibir el beneficio y la bendición y misericordia que Dios tiene para todos los que le buscan y lo invocan. Esta oportunidad vamos a ver el capítulo 19 del libro de Jueces, pero antes vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda gloria, honra y alabanza. Alabamos, bendecimos tu nombre, porque tú tienes el consejo, tienes la palabra y tienes la bendición necesaria para que cada uno de nosotros y de sus familias pueda prosperar y llegar a exaltarte, glorificarte como tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, estamos viendo Jueces 19, y en el versículo 1 dice: y aconteció en aquellos días que cuando no había rey en Israel. ¿Qué quiere decir que no había rey? Que no había autoridad, ni espiritual, ni moral, ni física. Así que cada uno hacía como bien le parecía, no importando cuáles fueran los daños o fueran los agravios que se hicieran. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esto sucede cuando en algún país las autoridades no funcionan, cuando las autoridades se hacen de la vista gorda o dan mucho tiempo entre lo que sucede y la respuesta. Así que en un país no haya rey o no haya autoridad, no haya quien gobierne, ni tampoco haya políticos dignos de llevar este cargo, las consecuencias son fatales, como lo vas a ver enseguida. Después de que dice que no había rey en Israel, dice que hubo un levita que moraba como peregrino a los lados del monte de Efraín. Un levita que debía estar cuidando el arca de Dios y la enseñanza y todas las cosas que tienen que ver con el Señor. Estaba lejos de ahí, en el monte de Efraín, y haciendo qué cosas no lo dice, pero no estaba en las cosas de Dios, el cual había tomado para sí a una concubina de Belén de Judá. Y su concubina cometió adulterio contra él y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá. ¿Qué te parece? Primero, había tomado una esposa y esta era la segunda, era una concubina, la cual le salió o le pagó con la misma moneda, que posiblemente el trato y la forma de hablar y de tratarla habían sido bastante poco generosos o malvados, si quieres, y la había tratado mal, de manera que ella comete adulterio y se va a casa de su padre, a Belén de Judá. Allí estuvo por 4 meses. Y se levantó, dice, su marido, y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, llevando consigo un criado suyo y un par de asnos, y ella lo metió en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, les salió a recibir gozoso, y se detuvo su suegro, y le detuvo su suegro, padre de la joven, y se quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y reposando ahí. ¿Qué pasó con este ministro del culto? ¿Dónde está la santidad que debía de vivir? Pues parece que se había olvidado de su propósito de vida, y ahora tenía otro propósito. Él era el propósito para su vida. Se atrevía a hacer las cosas que solo le podían beneficiar a él o le podían satisfacer su ego y su orgullo y todo lo demás, su vanidad. Así que su padre, el padre de su suegro, lo detuvo para que estuviera 3 días comiendo y bebiendo ahí. ¿Por qué? Bueno, porque al buscarla el esposo, el padre sintió que un alivio para
que no fuera denunciada su hija y fuera apedreada, fuera juzgada y muriera. Y viendo al esposo, tuvo más gozo porque así no había problemas. Y aceptando él estar con ellos en casa, el conflicto, el problema y el temor habían desaparecido. Así que 3 días estuvo en su casa. Y aconteció, dice el versículo 5, que al 4.º día se levantó de mañana y se levantó también el levita para irse. Y el padre de Joma dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después se irán. Y se sentaron los dos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que te quieras quedar aquí esta noche y se alegre tu corazón. Y levantándose el varón para irse, el suegro le insistió a pasar la noche allí. Pero al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: te ruego que confortes ahora tu corazón. Y se tuvieron allí hasta que declinaba el día. Y comieron ambos juntos. Se levantó luego el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces el suegro de la joven le dijo: he aquí el día declina, y para ponerse el sol, quédense aquí y duerman para que se alegre tu corazón, y mañana se levantarán temprano y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso. Había esperado mucho, había sido paciente, pero su paciencia había acabado, y ahora, en medio de la tarde, sale de ahí para ir a buscar o para regresar a su casa. Pero le faltaba mucho tiempo para llegar allá. Así que caminando llegaron hasta un lugar que se llamaba Jebús. Y Jebús era un lugar donde, conquistado por los israelitas, había sido reconquistado por los jebuseos, y ahora ellos habitaban ahí. Y aunque su criado le dijo que por qué no se quedaban ahí, él dijo: no nos podemos quedar aquí. Vámonos a Gabá, a una ciudad de Benjamín, donde podemos estar seguros en medio del pueblo. ¿Dónde puede uno estar seguro? ¿En la casa de quién? ¿En la casa de un amigo? ¿En la casa de un familiar? ¿En la casa de quién? Se lo digo: en la casa de Dios. Este hombre buscó la seguridad de las relaciones patriarcales para ver si ahí le podían recibir, pero justamente lo que él buscaba no lo encontró. Llegó y se fueron al parque, y ahí estaban esperando que alguien los invitara, porque era la costumbre. En ese tiempo no había mesones, no había hoteles, no había restaurantes, así que él se quedó sentado allí esperando, y nadie lo invitaba. Con esto puedes saber que las situaciones de cada pueblo habían diferido mucho de lo que fueron en un principio, después de que Israel salió de Egipto. Todos ellos se convidaban y se invitaban, pero ahora habían cambiado las cosas. Cada quien hacía lo que bien le parecía, sin importarle si esto le pudiera ayudar o beneficiar a quien necesitaba ayuda. Y aquí lo ves: nadie vino a su ayuda, nadie. Y oscureciendo, dice que vino un hombre del campo, después de trabajar, de acabar su labor, y cuando vio a estas personas que estaban en el campo, bueno, que estaban en este lugar, vino y les preguntó qué hacían ahí, de dónde venían y a dónde van. Y ya que le dijeron cuál era la situación, y que ellos traían pan y vino y además forraje para sus animales, el hombre dijo: todo eso corre por mi cuenta. Yo los invito a que pasen esta noche en mi casa, y que mañana por la mañana puedan seguir su camino. Y aceptaron, y llegando a la casa de este hombre, les dio un lugar donde dormir,
y también les preparó una comida. Fue y desató a los 2 burros que llevaban y les dio de comer y agua, porque aunque traían forraje, no traían agua. Y aquí este hombre les da. Y están, como dice en el versículo, te digo, 21, y metiéndolos en su casa, dio de comer a los asnos, y ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Estaban muy alegres de haber encontrado por lo menos hospitalidad, después de haber encontrado un rechazo o una ignorancia de ellos en todo el pueblo de Gabá. Hubo alguien que no era de ahí, pero que conocía a Dios, y este hombre los invitó a pasar en su casa para que ahí comieran y se alimentaran y pudieran descansar. Dice el versículo 20, y el hombre viejo les dijo: paz sea a ustedes, tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal de que no pase la noche en la plaza. Y metiéndolos en casa, les dio de comer a sus asnos, y ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Y cuando estaban gozosos, cuando estaban alegres de haber visto la misericordia de Dios, mira qué sucedió. Que aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, en otra versión dice hijos de Belial. Esto solo acentúa más lo que te estaba comentando al principio. Sin Dios no hay hombres buenos. Si con Dios hay sus medios hombres buenos y malos, pues imagínate sin Dios. Estos eran totalmente malos y perversos, que solo buscaban su propia satisfacción. El ego que ellos tenían, que era muy alto, más alto que ellos, vino juntos, varios de ellos, como dice aquí, he aquí el versículo 22, cuando estaban gozosos, los hombres de aquella ciudad, hijos de Belial, rodearon la casa y golpeando las puertas dijeron al hombre viejo, dueño de la casa: saca a aquel hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. No querían que se los presentaran, sino que sus intenciones eran violarlo. ¿Cómo violarlo? Pues sí, desde siempre ha habido hombres malvados y perversos que violan a todo, hasta violan su nombre. Entonces, ¿qué no pueden violar más en este caso? Y como este era un desconocido, pensaron que con él podrían tener un tiempo de gozo, de alegría, y que podían satisfacer sus necesidades. Y luego dice, el versículo 16, un hombre viejo que al atardecer venía del campo, perdón, no es cierto, el versículo 22, y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquel lugar, ciudad, hombres hijos de Belial, rodearon la casa, golpearon las puertas, dijeron al hombre, dijo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. Si usted recuerda también en Génesis 19 vimos cómo también 2 ángeles que entraron a la casa de Lot y se hospedaron ahí y estaban comiendo y bebiendo muy alegres cuando se juntó todo el pueblo, todos los varones de Sodoma, y también dijeron las mismas palabras, es decir, que estos también eran parientes, hijos de Belial, hijos del diablo, que solo procuran hacer lo malo y que de esa manera pretenden que pueden alcanzar sus propósitos, pero los propósitos que no son los de Dios son propósitos de muerte, porque Jesús dijo que el diablo viene a matar, a robar y a destruir. El versículo 23
Dice, y saliendo a ellos, aquel varón, el dueño de la casa, les dijo, no, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal, porque pues este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad. He aquí mi hija Virgen y su concubina de él, yo la sacaré ahora, humíllenlas y hagan con ella lo que les parezca, y no hagan a este hombre cosa tan infame. Estas palabras te pueden mostrar el respeto y la dignidad que sentían por las mujeres. Ninguno. Todos ellos pensaban que las mujeres no servían, eran solo algo para producir placer, y las podían tomar y las podían dejar, y no importaba lo que pudiera suceder. No tenían conciencia de que de una mujer habían salido. Por lo tanto, la única que podían tener cierto respeto sería su mamá. Pero como su mamá había muerto, ya no tenían más a quien rendirle honor o a quien extender gracia y compasión. Y este hombre, fíjate lo que está diciendo, va a sacar a su hija, que no se ha casado, para que estos hombres abusen de ella. ¿Haría usted lo mismo? Creo que ninguno de nosotros. Y también incluyó a la esposa de este levita, que ya sabía que la mujer era una concubina y que por lo tanto no tenía mucho valor. Pero dígame usted, ¿por quién pagó Dios más? ¿Por los hombres o por las mujeres? Dios pagó la misma cantidad, el mismo la misma ofrenda para que pudiéramos ser perdonados. Jesús murió por hombres y mujeres, por familias, por naciones, por pueblos, para que nosotros conociéramos el camino, la verdad y la vida y pudiéramos llegar a Dios. Estos hombres se han olvidado de Dios. No había rey, como empezamos esta lección. No había rey. Y si no había rey, no había leyes. Y si no había leyes, no había quien respetar. Por lo tanto, cada quien hacía como bien le parecía. Así que estos hombres, este hombre buscó una solución buscando que estos hombres no violaran a este hombre. Pero para poderlos satisfacer, les dice que va a sacar a su hija y a la concubina de este hombre. 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír. Estaban completamente adormecidos, llenos de malicia y de maldad, llenos de pasiones vergonzosas, de manera que no hicieron caso a este hombre, sino que igual que hicieron los de Sodoma y Gomorra, los de Sodoma, estaban haciendo a un lado al hombre para entrar a la casa y sacar a este hombre. Ahora sigamos. Mas aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo que aquel hombre, el levita, tomó a su concubina y la sacó, y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando el alba apuntaba. Como ya te podrás haber dado cuenta, ¿dónde estaba Dios? ¿En qué pensamiento estaba Dios? En el de nadie. Así como el hombre que había hospedado al levita, el levita también. Y más porque en lugar de buscar a Dios, que es la solución a todo problema, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Pero tienes que ser pronto. Pero este hombre no conocía de Dios. O si lo conoció, era solo una religión. Era repetir y repetir palabras que no tenían sentido, que no llegaban al alma y al espíritu,
Y si no llegaban al alma y el espíritu de su vida, menos llegaban a Dios. Y entonces este hombre, para arreglar el asunto, sacó a su concubina y dejó que la violaran. ¿Usted dejaría que violaran a su esposa un grupo de malignos hijos de Belial? Creo que no. La defenderíamos aunque en ello nos fuera la vida. Y los que conocemos a Dios, como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y si nosotros clamamos a Dios, no importa cuál sea el problema, sea un problema muy grande o un corto, no importa. Dios tiene solución para los problemas a cualquier momento y en cualquier hora. Todo lo que se necesita lo puedes tú recibir en ese momento. Me acuerdo de los amigos de Daniel, que el rey había hecho una estatua de oro y había ordenado que todos los hombres y mujeres y todos los pueblos que estaban bajo su dominio, cuando oyeran el sonido de la música, todos ellos se postraran delante de esa estatua. Pero estos tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, no hicieron caso de ello. ¿Por qué? Porque ellos conocen a Dios. Y como conocían a Dios, no obedecieron al rey. Vinieron, como siempre hay chismosos, que le dijeron al rey que todos se estaban postrando ante su imagen, menos Sadrach, Mesach y Abednego. Y le dijeron, y rey, tú ordenaste que todos, todos. Así que el rey, enojado por esta insinuación, mandó llamarlos y les dijo, es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no respetan a mis dioses ni a mis ordenanzas. Por lo tanto, les voy a dar una oportunidad para que cuando suenen los instrumentos de música, ustedes se postren delante de la imagen. Y si no, ¿quién los salvará de mi mano? ¿Qué Dios los puede salvar de mi mano? Ante esta amenaza, estos hombres clamaron a Dios y entonces respondieron al rey, Rey, no es necesario que discutamos este asunto. El Dios al que servimos nos puede librar de tu mano. Y si no nos libra, oh rey, pues de todos modos no serviremos a tus dioses. El rey, enfurecido, más que enfurecido, a punto de estallar de ira, de enojo y agraviado delante de todos sus súbditos, ordenó diciendo, ¿con qué esas tenemos? Y mandó que el horno se calentara 10 veces más. Es decir, que un horno que lo calentaban, no sé si a 60, 70 grados centígrados, lo calentaron como a 500 grados. De manera que cualquier cosa viva que cayera dentro se hacía polvo. Y entonces mandó también que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y llevándoselos a donde estaba el horno, 3 guardias de la élite del rey los tomaron y los arrojaron. Y dice que era tanto el calor que salió una llama de fuego y a los 3 guardias los quemó y los mató. Pero pudiendo el rey ver lo que sucedía en el horno, quedó asombrado, porque estaban Sadrach, Mesach y Abednego y una persona más alabando, bendiciendo y exaltando a Dios. Dios no tarda, no retarda su promesa. Dios está listo para complacer, para compadecerte de ti, de mí y de todo el que clame cuando sea necesario. Dios no retarda su promesa. Él está listo para poder atendernos. Pero si no clamamos a Él, ¿a quién estamos clamando? Por lo tanto, este hombre, como lo puedes mirar, no tiene temor de Dios. Simplemente está agradecido de que haya estado su concubina y que a ella le hayan hecho todo el mal que pensaban hacerle a él. Pero dime, quien clama a Dios no recibe el mal,
recibe la gracia y la bondad de Dios. Bueno, y dice el versículo 25, mas aquellos hombres no quisieron oírlo, por lo que aquel hombre, el levita, tomó a su concubina, la sacó, y ellos abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron, y cuando ya despuntaba el alba, cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que se hizo de día. Este hombre echó fuera a su concubina, pero él se fue a dormir tranquilamente. Fue y se acostó y se durmió. ¿Hubo acaso algún clamor hacia Dios? ¿Lo puede usted ver? No lo he visto. Por lo tanto, este hombre se levantó en la mañana y cuando vino a la puerta cuando salió para ver qué sucedía, se encontró, dice el versículo 27, y levantándose de mañana el levita abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate y vámonos. Mira qué interesante. Él la envió a que la violaran, a que abusaran de ella toda la noche. ¿Cuántos hombres no lo dice? Pero no era uno ni dos. No dice cuántos. Pero los que hayan sido, hicieron lo malo delante de Dios. Y lo malo delante de Dios tiene su justo castigo. Este hombre, aparentemente agraviado y ofendido, le dijo a su concubina, levántate y vámonos. Pero se dio cuenta de alguna cosa, que ella había muerto. Y él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándolo sobre el asno, se levantó y se fue a su lugar, y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 pedazos y los envió por toda el territorio de Israel. Y todos los que la veían decían, jamás se había hecho ni visto cosa semejante desde el tiempo que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideren esto, den consejo y hablen. ¿Qué te parece? Todo el tiempo que habían pasado en el desierto y todo el tiempo que habían pasado desde que fueron gobernados por los hombres de Dios, los jueces, ahora encuentras aquí que se han olvidado del amor y la bondad y la gracia de Dios. Estos hombres, o este hombre en especial, que conocía, según podemos saber, las cosas de Dios, se olvidó de ellas y no clamó a Dios. Lo que él buscaba no es una satisfacción por el agravio contra Dios, sino contra él. Así que él, con toda la hazaña y con toda la infamia que podía guardar en su corazón, tomó a su concubina y la partió y envió sus huesos por todo Israel. ¿Para qué? ¿Para desagraviar a Dios? Por supuesto que no, sino para tener un ejército que lo defendiera y pudiera vengarse de los benjamitas que lo habían agraviado. No está hablando y no has visto absolutamente nada, ni yo, que se refieran a Dios. Pero si Dios no está contigo y conmigo, entonces ¿quién está? ¿Y quién está? Cuando nos olvidamos de Dios, cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no nos congregamos, cuando no hay obediencia tuya y mía a la palabra de Dios, a los mandatos, a los consejos y a todos los mandamientos de Dios,
entonces estamos pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Y los males que pasaron a este hombre nos pueden suceder a nosotros. Estamos lejos en estos tiempos, en este país. Le digo no, estamos muy cerca por todo lo que hemos visto y todo lo que sigue haciéndose. Estamos muy cerca de poder padecer algo semejante, pero tenemos solución. Dice el Salmo 23, aunque ande valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Dios moraré por largos días. ¿Espera usted morar en la casa de Dios? Obedezca la palabra de Dios. Ore y guarde y proteja y cuide a su familia. Evite las cosas que pueden hacer un agravio, una ofensa o hasta la muerte de su familia. Guarde y guárdese y guarde a su familia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén.